¿sabías que hay un poema en la Biblia que es tan largo que podría ser un libro por sí mismo? Sí, estamos hablando del Salmo 119. Imagínate sumergirte en un océano de sabiduría y devoción, donde cada versículo es una joya esperando ser descubierta. Pero, ¿qué hace a este salmo tan especial y por qué ha capturado corazones por milenios? Imagina que cada letra del alfabeto hebreo es una llave que abre una puerta hacia el entendimiento divino. ¿Te gustaría saber cuál es la clave para una vida llena de propósito y paz interior? ¿Qué secretos esconde este salmo que puede transformar tu vida espiritual? Ahora, piensa en esos momentos de incertidumbre, en esas noches en las que el sueño no llega y las preguntas no cesan. ¿Te has preguntado alguna vez cómo encontrar consuelo y guía en esos momentos? El Salmo 119 tiene respuestas que podrían sorprenderte. ¿Qué tal si nos adentramos en este viaje de descubrimiento juntos? Vamos a desentrañar cada verso, cada palabra, y a descubrir cómo estos antiguos textos pueden tener un impacto profundo en tu vida diaria. ¿Estás listo para explorar este tesoro espiritual? Acompáñanos y descubre el poder oculto en cada línea del Salmo 119. El Salmo 119 es un capítulo singular en la Biblia, conocido por ser el más largo con un total de 176 versículos. Este salmo se destaca no solo por su longitud, sino también por su estructura meticulosa y poética. Está dividido en 22 secciones, cada una correspondiente a una letra del alfabeto hebreo, desde Aleph hasta Tab. Esta organización alfabética no es meramente estética, sino que también tiene un propósito didáctico, ayudando a los lectores y oyentes a memorizar el contenido de manera más efectiva. Cada una de estas 22 secciones contiene exactamente 8 versículos. Los estudiosos bíblicos han señalado que este patrón de 8 versículos por sección puede tener un significado simbólico, ya que el número 8 a menudo representa un nuevo comienzo o un ciclo completo en la simbología bíblica. Por lo tanto, la estructura del Salmo 119 podría ser vista como una serie de nuevos comienzos, cada uno centrado en la reflexión sobre la palabra de Dios. Además, la estructura del Salmo 119 muestra un alto grado de creatividad literaria. Cada versículo dentro de una sección comienza con la misma letra hebrea, creando un acróstico perfecto. Esta técnica literaria no solo demuestra la habilidad del autor, sino que también añade una capa de significado y belleza al texto, invitando a los lectores a apreciar la profundidad y la complejidad de la escritura bíblica. La repetición y la estructura alfabética también sirven para enfatizar la importancia de la palabra de Dios. Al seguir un patrón tan riguroso, el salmista subraya la idea de que la palabra de Dios es ordenada, completa y perfecta. Cada letra del alfabeto representa un aspecto de la totalidad de la revelación divina, sugiriendo que la palabra de Dios abarca todo el conocimiento y la sabiduría necesarios para la vida. Finalmente, la estructura del Salmo 119 refleja una profunda devoción y reverencia hacia la palabra de Dios. Al dedicar tanto esfuerzo y cuidado a la organización del Salmo, el autor muestra su compromiso y amor por las Escrituras. Esta estructura meticulosa invita a los lectores a acercarse a la palabra de Dios con el mismo nivel de respeto y devoción, reconociendo su valor eterno y su poder transformador. El tema central del Salmo 119 es la exaltación de la palabra de Dios. A lo largo de sus 176 versículos, el salmista celebra la importancia, la belleza y el poder de las Escrituras en la vida de los fieles. Este salmo es un himno de alabanza a la revelación divina, destacando cómo la palabra de Dios guía, consuela y transforma a quienes la siguen. La palabra de Dios es presentada como una fuente inagotable de sabiduría y verdad. El salmista describe cómo las Escrituras iluminan su camino, proporcionándole dirección y entendimiento. Esta exaltación de la palabra de Dios subraya su papel central en la vida espiritual, mostrando que es a través de las Escrituras que los fieles pueden conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Además, el Salmo enfatiza la belleza de la palabra de Dios. A través de un lenguaje poético y emotivo, el salmista expresa su amor y admiración por las Escrituras. Describe cómo la palabra de Dios es más valiosa que el oro y más dulce que la miel, destacando su atractivo y su capacidad para deleitar el alma. Esta apreciación de la belleza de las Escrituras invita a los lectores a acercarse a la palabra de Dios con un corazón abierto y receptivo. El poder de la palabra de Dios también es un tema recurrente en el Salmo 119. El salmista testifica cómo las Escrituras han transformado su vida, dándole fuerza en tiempos de debilidad, consuelo en momentos de tristeza y esperanza en medio de la adversidad.
Este testimonio personal destaca el impacto profundo y duradero de la palabra de Dios, mostrando que es una fuente de poder y renovación para todos los que la abrazan con fe. Finalmente, el tema central del Salmo 119 es un llamado a la fidelidad y la obediencia a la palabra de Dios. A lo largo del Salmo, el autor expresa su compromiso de seguir las Escrituras y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este llamado a la obediencia subraya la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica en la vida diaria, reconociendo su autoridad y su capacidad para guiar a los fieles hacia una vida de rectitud y santidad. El Salmo 119 utiliza una variedad de sinónimos para referirse a la palabra de Dios, enriqueciendo su mensaje y destacando los múltiples aspectos de las Escrituras. Entre los términos utilizados se encuentran ley, estatutos, mandamientos, preceptos, decretos, palabra y promesas. Cada uno de estos sinónimos aporta una perspectiva única sobre la naturaleza y el propósito de la revelación divina. El término ley en el Salmo 119 se refiere a la Toure, la enseñanza o instrucción de Dios. Esta palabra subraya la función de las Escrituras como guía y norma para la vida. La ley de Dios no es simplemente un conjunto de reglas, sino una instrucción amorosa destinada a conducir a los fieles por el camino de la justicia y la santidad. Al referirse a las Escrituras como ley, el salmista destaca su autoridad y su papel fundamental en la formación del carácter y la conducta de los creyentes. Estatutos es otro sinónimo utilizado en el Salmo 119, que se refiere a las ordenanzas establecidas por Dios. Estos estatutos son firmes y permanentes, reflejando la estabilidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. Al hablar de los estatutos, el salmista subraya la confiabilidad y la constancia de las Escrituras, destacando que los mandatos divinos no cambian con el tiempo, sino que permanecen válidos y relevantes para todas las generaciones. El uso de mandamientos pone énfasis en las órdenes y directivas específicas dadas por Dios. Estos mandamientos no son sugerencias, sino requerimientos que los fieles deben obedecer. Al referirse a las Escrituras como mandamientos, el salmista resalta la responsabilidad de los creyentes de adherirse a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus instrucciones. Este término subraya la relación entre Dios y su pueblo como un pacto en el cual la obediencia a los mandamientos es una manifestación de lealtad y amor hacia el Creador. Preceptos y decretos son términos que destacan la precisión y la autoridad de las Escrituras. Los preceptos son principios detallados que guían la conducta, mientras que los decretos son decisiones soberanas de Dios que deben ser obedecidas. Estos términos refuerzan la idea de que la palabra de Dios es clara y específica, proporcionando instrucciones precisas para vivir de manera que honre a Dios. La atención a los preceptos y decretos es una demostración de respeto y reverencia hacia la sabiduría divina. Finalmente, palabra y promesas son sinónimos que subrayan la naturaleza comunicativa y promisoria de las Escrituras. La palabra de Dios es su comunicación directa con la humanidad, una revelación que nos invita a conocerlo y relacionarnos con él. Las promesas reflejan la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Al utilizar estos términos, el salmista resalta la cercanía y la intimidad de la relación entre Dios y sus fieles, mostrando que la palabra de Dios es no solo una guía, sino también una fuente de esperanza y seguridad en las promesas divinas. El Salmo 119 es un ejemplo fascinante de acrosticidad alfabética. Cada una de sus 22 secciones comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, desde Aleph hasta Tav. Dentro de cada sección, todos los versículos comienzan con la misma letra, lo que crea una estructura acróstica perfecta. Este patrón no solo añade un elemento estético al salmo, sino que también subraya la meticulosidad y reverencia con la que se ha compuesto este capítulo. La acrosticidad alfabética tiene un propósito más allá de la mera ornamentación literaria. En la tradición hebrea, el uso de acrósticos a menudo se asocia con la memorización y la enseñanza. Al estructurar el salmo de esta manera, el autor facilita la memorización de cada versículo y sección, lo que permite a los fieles internalizar mejor la palabra de Dios. Es una herramienta pedagógica que fortalece la conexión personal con las Escrituras. Además, este formato acróstico puede interpretarse como un reflejo de la totalidad y perfección de la palabra de Dios. Al utilizar todas las letras del alfabeto hebreo, el salmista sugiere que la palabra divina abarca todo el espectro del conocimiento y la experiencia humana. No hay aspecto de la vida que quede fuera de su alcance, lo que refuerza la idea de que la Biblia es una guía completa y suficiente para los creyentes.
La acrosticidad también añade un elemento de belleza poética al Salmo 119. La repetición de la misma letra al inicio de cada versículo dentro de una sección crea un ritmo y una armonía que enriquecen la experiencia de la lectura. Este aspecto estético no es solo superficial, que el deleite en la belleza de las escrituras puede profundizar el amor y la reverencia por ellas, haciendo que los fieles se sientan más atraídos a meditar en sus enseñanzas. En resumen, la acrosticidad alfabética del Salmo 119 es una característica multifacética que sirve para facilitar la memorización, enseñar la totalidad de la palabra de Dios, añadir belleza poética y reforzar la idea de que las escrituras son una guía completa y suficiente. Es un testimonio del cuidado y la reverencia con los que se ha compuesto este salmo, diseñado para ayudar a los fieles a internalizar profundamente la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios es un tema recurrente en el Salmo 119, y su importancia no puede ser subestimada. El salmista destaca repetidamente la necesidad de meditar en las Escrituras para obtener sabiduría, entendimiento y orientación. Este proceso de meditación no es simplemente una lectura superficial, que implica un estudio profundo y reflexivo que permite a los fieles internalizar las enseñanzas divinas. Meditar en la palabra de Dios también tiene un impacto transformador en la vida del creyente. Al reflexionar constantemente sobre las Escrituras, los fieles pueden alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios. Esto lleva a una vida de mayor obediencia y santidad, ya que la meditación permite que la palabra de Dios penetre en el corazón y la mente, influyendo en pensamientos, palabras y acciones. Además, la meditación en la palabra de Dios proporciona una fuente continua de consuelo y fortaleza. En tiempos de prueba y dificultad, las Escrituras ofrecen esperanza y aliento. La meditación permite a los fieles recordar las promesas de Dios y confiar en su fidelidad, lo que les ayuda a perseverar y mantenerse firmes en su fe. La meditación también es una herramienta esencial para el crecimiento espiritual. A través de ella, los creyentes pueden profundizar su conocimiento de Dios y su relación con Él. La meditación en las Escrituras permite una comprensión más profunda de los atributos de Dios, su carácter y sus obras, lo que a su vez fomenta una mayor adoración y amor hacia Él. Finalmente, la meditación en la palabra de Dios es un medio para recibir orientación divina. A través de la meditación, los creyentes pueden discernir la voluntad de Dios para sus vidas y tomar decisiones sabias y piadosas. La meditación permite a los fieles escuchar la voz de Dios y seguir su dirección, lo que lleva a una vida de mayor propósito y satisfacción. El Salmo 119 subraya la importancia de la pureza y la rectitud en la vida del creyente, y cómo estas cualidades se alcanzan a través de la obediencia a los mandamientos divinos. La pureza y la rectitud no son simplemente estados morales ideales, son metas alcanzables que los fieles deben buscar activamente mediante una vida de obediencia y devoción. La búsqueda de pureza y rectitud comienza con una comprensión clara de los mandamientos de Dios. El salmista destaca la necesidad de estudiar y conocer las Escrituras para entender lo que Dios requiere de sus seguidores. Este conocimiento no es meramente intelectual, debe traducirse en acción y práctica diaria. Además, la obediencia a los mandamientos de Dios no es vista como una carga pesada, sino como una fuente de bendición y alegría. El salmista expresa deleite en seguir las leyes de Dios, reconociendo que ellas son un camino hacia una vida plena y gratificante. La obediencia trae consigo paz interior y satisfacción, ya que alinea la vida del creyente con la voluntad divina. La pureza y la rectitud también están estrechamente ligadas a la santidad personal. Al vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, los fieles se apartan del pecado y se consagran a una vida de santidad. Esta separación del pecado y dedicación a Dios no solo glorifica a Dios, sino que también sirve como un testimonio poderoso para los demás, mostrando el poder transformador de la palabra de Dios. En resumen, la búsqueda de pureza y rectitud a través de la obediencia a los mandamientos divinos es un tema central en el Salmo 119. Es una meta alcanzable que trae bendición, paz y satisfacción, y sirve como un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. La pureza y la rectitud no son solo ideales abstractos, sino realidades vividas que glorifican a Dios y benefician profundamente a los fieles. La riqueza espiritual es un tema fundamental en el Salmo 119. Este salmo destaca la inagotable fuente de consuelo, alegría y esperanza que se encuentra en la palabra de Dios. Cada versículo parece estar impregnado de una profunda comprensión de cómo las Escrituras pueden enriquecer la vida del creyente. Por ejemplo, se menciona que la ley del Señor es más deseable que el oro, incluso más que el oro refinado.
Esto subraya el valor incomparable de la palabra de Dios en comparación con las riquezas materiales. Además, la riqueza espiritual que se obtiene de la palabra de Dios no se limita a beneficios temporales. El salmista habla de una paz duradera y una alegría que trasciende las circunstancias. En medio de pruebas y tribulaciones, el salmista encuentra consuelo y esperanza en las promesas divinas. Esta perspectiva eterna de la riqueza espiritual es fundamental para entender el propósito del Salmo 119. La riqueza espiritual también se manifiesta en la sabiduría y el entendimiento. El salmista frecuentemente habla de cómo la meditación en la palabra de Dios le ha otorgado una comprensión más profunda y un discernimiento que supera al de sus enemigos y maestros. Esta sabiduría divina es considerada una parte esencial de la riqueza espiritual, ya que guía al creyente en el camino correcto. Es interesante notar que esta riqueza espiritual no es solo para el individuo, sino que también tiene implicaciones comunitarias. El salmista a menudo habla de compartir la palabra de Dios con otros y de cómo esta revelación divina puede beneficiar a toda la comunidad de creyentes. La riqueza espiritual, por lo tanto, es tanto personal como colectiva, transformando vidas y construyendo una comunidad basada en principios divinos. Finalmente, la riqueza espiritual incluye una relación íntima con Dios. A través de la obediencia y la meditación en la palabra, el salmista desarrolla una conexión más profunda con el Creador. Esta relación es presentada como la mayor riqueza de todas, superando cualquier tesoro terrenal. En resumen, el Salmo 119 presenta la palabra de Dios como una fuente inagotable de riqueza espiritual, ofreciendo consuelo, alegría, esperanza, sabiduría y una relación íntima con Dios. El Salmo 119 está repleto de afirmaciones de fidelidad y compromiso por parte del salmista. A lo largo del texto, el salmista declara repetidamente su intención de seguir y obedecer la palabra de Dios, incluso en medio de dificultades. Estas afirmaciones no son meras palabras vacías, reflejan un profundo compromiso personal y una vida dedicada a los mandamientos divinos. Una de las formas en que el salmista expresa su fidelidad es a través de la obediencia. El salmista afirma su determinación de seguir los estatutos y mandamientos de Dios sin desviarse. Esta obediencia no es vista como una carga, sino como una fuente de alegría y satisfacción. El salmista encuentra deleite en cumplir con la ley de Dios, lo que demuestra una relación genuina y amorosa con el Creador. El salmista también habla de su fidelidad en términos de constancia. A pesar de las adversidades y las pruebas, el salmista se mantiene firme en su compromiso. Esta constancia es una característica esencial de la fidelidad, ya que demuestra que el compromiso del salmista no está condicionado por las circunstancias. Incluso cuando enfrenta persecución o burla, el salmista no se desvía de su camino. Además, el salmista utiliza la oración como una forma de afirmar su fidelidad. A través de sus oraciones, el salmista pide fortaleza y guía para mantenerse fiel a los mandamientos de Dios. Estas oraciones son una demostración de humildad y dependencia, reconociendo que la fidelidad no es algo que pueda lograrse solo con esfuerzo humano, sino que requiere la ayuda divina. Finalmente, las afirmaciones de fidelidad del salmista incluyen un compromiso con la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios. El salmista no solo se compromete a seguir los mandamientos de Dios personalmente, sino que también se dedica a enseñar y compartir estas verdades con otros. Este aspecto comunitario de la fidelidad subraya la importancia de la palabra de Dios no solo para el individuo, sino para toda la comunidad de creyentes. El Salmo 119 está lleno de pedidos de ayuda y orientación dirigidos a Dios. Estos pedidos reflejan una profunda dependencia del salmista en la guía divina para entender y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. A lo largo del Salmo, el salmista clama a Dios por sabiduría, discernimiento y fortaleza para seguir el camino correcto. Uno de los aspectos más destacados de estos pedidos es la humildad del salmista. Al pedir ayuda, el salmista reconoce su propia insuficiencia y su necesidad de la intervención divina. Esta actitud de humildad es fundamental para una relación auténtica con Dios, ya que reconoce que la verdadera comprensión y obediencia solo pueden lograrse a través de la ayuda divina. Además de la humildad, los pedidos de ayuda del salmista también reflejan una gran confianza en Dios. El salmista cree firmemente que Dios escucha sus oraciones y está dispuesto a proporcionar la orientación necesaria. Esta confianza se basa en la experiencia pasada del salmista y en las promesas de Dios reveladas en las Escrituras. La fe y la confianza son, por lo tanto, componentes esenciales de estos pedidos de ayuda.
Los pedidos de orientación también incluyen una solicitud de protección y liberación. El salmista a menudo se encuentra en situaciones de peligro y persecución, y clama a Dios por liberación y protección. Estos pedidos no solo son para la seguridad física, sino también para la protección espiritual, para que el salmista no se desvíe del camino de la rectitud. Finalmente, los pedidos de ayuda y orientación del salmista son una expresión de su deseo de vivir una vida que agrada a Dios. El salmista no solo busca la ayuda divina para superar las dificultades, sino que también desea entender y aplicar los mandamientos de Dios en su vida diaria. Este deseo de vivir en conformidad con la voluntad de Dios subraya la profundidad de la devoción y el compromiso del salmista. El Salmo 119 está lleno de expresiones de alabanza y gratitud hacia Dios. Estas expresiones no son simplemente un reconocimiento superficial, sino que reflejan un profundo aprecio por la revelación divina y la bondad de Dios. A lo largo del Salmo, el salmista alaba a Dios por su justicia, su misericordia y su fidelidad. Una de las características más notables de las expresiones de alabanza en el Salmo 119 es su especificidad. El salmista no solo alaba a Dios en términos generales, sino que menciona específicamente las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios como motivos de alabanza. Esta especificidad demuestra un profundo entendimiento y aprecio por la palabra de Dios. La gratitud del salmista también es evidente en su reconocimiento de las bendiciones recibidas. El salmista agradece a Dios por la guía, la protección y la sabiduría que ha recibido a través de las Escrituras. Esta gratitud no solo se expresa en palabras, sino también en acciones, ya que el salmista se compromete a obedecer y seguir los mandamientos de Dios como una forma de mostrar su agradecimiento. Además, las expresiones de alabanza y gratitud del salmista a menudo van acompañadas de una proclamación pública. El salmista no se contenta con alabar a Dios en privado, sino que también desea compartir su aprecio con otros. Esta proclamación pública subraya la importancia de la comunidad en la vida de fe y el deseo del salmista de que otros también reconozcan la bondad y la justicia de Dios. Finalmente, las expresiones de alabanza y gratitud en el Salmo 119 son una respuesta a la revelación divina. Al reflexionar sobre la palabra de Dios, el salmista no puede evitar alabar y agradecer a Dios por su bondad y su justicia. Esta respuesta de alabanza y gratitud es una parte integral de la vida de fe, ya que reconoce la grandeza de Dios y la maravilla de su revelación. En resumen, el Salmo 119 presenta una rica variedad de temas y enseñanzas que son fundamentales para la vida de fe. Desde la riqueza espiritual hasta las afirmaciones de fidelidad, los pedidos de ayuda y orientación, y las expresiones de alabanza y gratitud, cada uno de estos elementos subraya la importancia y el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente. Así que, amigos, hemos explorado juntos las maravillas del Salmo 119 y la forma en que nos guía en nuestro camino espiritual. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria? ¿Cómo puedes encontrar la misma fuerza y sabiduría que el salmista encontró en la palabra de Dios? Imagina despertar cada mañana con una mente clara y un corazón enfocado, listo para enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. ¿No sería increíble? Pues eso es exactamente lo que el Salmo 119 nos promete, una vida llena de propósito y dirección, siempre y cuando mantengamos nuestros ojos en las enseñanzas divinas. Ahora, pregúntate, ¿cómo puedes incorporar más de esta sabiduría divina en tu rutina diaria? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para acercarte más a esa paz interior que tanto anhelas? Reflexiona sobre esto y comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este video te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que nutre el alma. ¿Cuál es tu versículo favorito del Salmo 119? ¿Y por qué? Déjanos saber. Mantente conectado con nosotros y juntos continuaremos este viaje espiritual, aprendiendo y creciendo cada día.